presentando entonces a quienes van a exponer en esta actividad sobre el Parlasur y las elecciones parlamentarias en Argentina. Por orden alfabético, Liliana Bertoni, secretaria académica de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur, abogada de la UBA, especialista en Derecho de la Integración y Mercosur, máster en Relaciones Internacionales de la Flaxo, docente de grado y posgrado de la UBA, profesora y miembro del módulo Jean Monnet de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, profesora invitada de la Universidad de Alcalá de Henares, cátedra de Derecho Comunitario, miembro de UPM, como hemos dicho, miembro del IELEPI, el Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración, directora del Departamento de Publicaciones. Precisamente presentaremos una publicación reciente esta tarde. Miembro titular vocal de la Asociación de Estudios sobre la Comunidad Europea en Argentina, ex Argentina, y miembro de la Asociación de Estudios de Integración, ADEI. Por su parte, Cristian Jiménez Corte, especialista en Derecho de las Organizaciones Internacionales, doctor por nuestra Universidad Nacional de Rosario, profesor adjunto a cargo de cátedra de Derecho Internacional Privado en la Universidad Nacional del Litoral, asesor de parlamentarios del Parlasur y consultor externo a agencias especializadas de Naciones Unidas, Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y exfuncionario de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas. Lilia Puig de Stubrin, parlamentaria del Mercosur desde 2015, profesora titular de la Universidad Nacional del Litoral entre 1975 y 2021, profesora de grado y posgrado en cuestiones de ciencia política, partidos políticos y sistemas electorales y políticas públicas, diputada nacional entre 2001 y 2005, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación, integrante del programa de UNESCO que promovió la vinculación entre los parlamentos y la ciencia, parlamentaria del Mercosur, como hemos dicho, desde 2015, integra la Comisión de Asuntos Jurídicos e Institucionales y ha sido vicepresidenta de la misma entre 2017 y 2019. Cada uno de los disertantes tiene aproximadamente 20 minutos. En el orden siguiente, Liliana Bertoni, Lilia Puig y Cristian Jiménez Corte. Y luego se abrirá un debate hasta las 13, es el tiempo máximo que tenemos en esta sala. Muchísimas gracias, doctora Bertoni. Bueno, no sé si lo bajo, ¿no? O lo dejo ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy buenos días. Pues complacida, lo decía recién, de estar aquí de manera presencial, sobre todo encontrándonos con gente conocida de mucho tiempo, que necesitábamos esta presencialidad. En este colegio, en esta casa tan linda del Colegio de Abogados de Rosario, en el Instituto de Derecho de la Integración, que tiene como presidente al doctor Alfredo Soto, a quien agradezco enormemente me haya convocado, a Fernando Milano, que también es parte de este instituto, vicepresidente, pero con quien además compartimos tareas en varias instituciones, y destaco fundamentalmente la calidad y la dedicación de Fernando en todas las tareas que desempeña en las instituciones. Así que muchas gracias a ambos por estar aquí. Y además de agradecer, también necesito felicitarlos, porque han puesto sobre la mesa realmente un tema que nos tiene que interesar a todos, ¿no? A todos como abogados, pero fundamentalmente como ciudadanos. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, en octubre vamos a producir una nueva elección, vamos a votar, vamos a cambiar, y vamos a los cargos electivos en el orden nacional, y también vamos en esta ocasión a elegir parlamentarios para el Parlasur, con lo cual es un tema de interés de todos, y mi idea es fundamentalmente traer un poco de información sobre aquello que está pasando desde lo jurídico, los documentos que tenemos,
Y en ese sentido me pareció importante, de manera breve, hablar sobre las bases y el desarrollo de este espacio legislativo en el Mercosur. El Mercosur en realidad fue producto de dos grandes décadas. Una, la década del 80, que como todos sabemos, en general los países latinoamericanos volvieron a recuperar sus estándares democráticos, particularmente el nuestro, y tuvimos grandes presidentes que pensaron que los países vecinos y aquellos que tenían arbitrariedades o conductas poco amigables, era bueno que se acercaran. En ese sentido, el presidente Raúl Alfonsín y el presidente Sarney en el año 85 produjeron este primer diálogo, este primer acercamiento. Pensaron que a partir de allí sería posible a lo mejor crear algún trato comercial entre ambos países y distendernos un poco en aquellas relaciones que eran a lo mejor con cierta tirantes política. La siguiente década, producto de todo esto que les cuento, en la década de los 90, con las políticas aperturistas y privatizaciones y el incentivo de los intercambios comerciales en el orden internacional, animó a dos vecinos como Paraguay y Uruguay a sumarse a este proyecto inicial que habían iniciado estos presidentes en el 80, y fue así que en el año 1991, como todos sabemos, se firma el Tratado de Asunción. Tratado de Asunción que establece una relación comercial entre los estados, destacó, de los estados firmantes, y que con este propósito, en su artículo 1, nos dice que va a propiciar la formación de un mercado común en el sur, mercado común del sur, el Mercosur, y lo define como dentro de su objeto, el de lograr la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. En su momento y hoy también nos llama la atención que dentro de esta definición dejó de lado las personas. Normalmente los que nos acercamos a estos conceptos de cuál es el fin del libre comercio y cuál es el fin, bueno, generalmente incluimos este factor tan importante. En su momento se lo trató como de un tratado netamente economicista y quizás por ello se había obviado esta inclusión. Opinable y da lugar a mucho debate que no viene a la ocasión plantearlo ahora. Sin embargo, en el artículo 24, el último del tratado, los estados entendieron que debía de existir un espacio legislativo dentro del Mercosur y crean una comisión, la Comisión Parlamentaria Conjunta. Esta comisión, por supuesto fuera de la institucionalidad del Mercosur, tenía como fin mantener informados a los parlamentos nacionales sobre la actividad que los ejecutivos de cada uno de los países realizaban dentro del espacio Mercosur. Y así comenzó a funcionar. ¿Quién integraba esta comisión? La Comisión Parlamentaria Conjunta estaba integrada por legisladores nacionales de cada uno de los estados partes. Por supuesto que eran designados, una elección o representación designada por cada uno de sus parlamentos. Esto comenzó, por ese entonces casi todas las legislaturas provinciales tenían una comisión Mercosur, me consta porque he trabajado con muchas de ellas, y los legisladores provinciales pensaron, realmente necesitaríamos una representatividad en este espacio legislativo que nos diera un poco más amplia. Entonces, ¿por qué los legisladores provinciales no nos incorporamos a esta tarea que están realizando los ejecutivos dentro de este espacio integrado? De esta manera, entre el año 1996 y el año 1999, se crea la Unión de Parlamentarios del Mercosur, que como les dijo Alfredo, tengo el honor de haber renovado la Secretaría Académica que trabaja muy cercanamente con la comisión directiva de esta institución.
Entonces, las legislaturas provinciales se incorporan a este creciente o incipiente espacio legislativo dentro del Mercosur, y no solamente con la participación directa de los legisladores provinciales, sino que, como todos sabemos, en el año 94, después de la reforma constitucional de nuestro país, se permite la formación, digamos, como figura jurídica de la región. Entonces, muchos legisladores participan no solo por su propia legislatura, sino por los distintos parlamentos regionales existentes también hoy en día. El Parlamento Patagónico, el Parlamento de la Región Centro, el Parlamento de Cuyo, es decir, todas estas instituciones fuera del nivel nacional pasan a formar este espacio legislativo que iba increyendo y que tiene de esta forma pluralidad, amplitud, y que tiene, podríamos decir, como un Mercosur más federal, y a donde todos podían expresarse y participar. En el año 2004, yo les estoy dejando acá, porque a veces uno cuenta muchas cosas y si bien están en internet y las pueden bajar, también es bueno tenerlo recopilado en una carpetita que le acabo de dejar acá al presidente del instituto con todo esto que les estoy diciendo y que puede ser de utilidad para todos ustedes. En el año 2004 en Córdoba se firma un convenio entre la CPC y la UPM, un convenio de asistencia y cooperación para elaborar trabajos conjuntos. Se firma en Córdoba. Estaba la senadora Tanasov, que era en ese momento presidente de la CPC, el legislador Masei, que era presidente de la Unión de Parlamentarios del Mercosur, y empieza una tarea conjunta. Sin detalles, empiezan a trabajar. Por suerte, los legisladores provinciales tienen esa posibilidad de exponer qué es lo que sucede en sus lugares, que son los que están más cercanos generalmente a las problemáticas y a las posibilidades de los lugares, y se empieza a trabajar hacia la formación de un documento que permita consolidar este espacio legislativo que se iba trabajando de a poco. De esta manera, y muy resumidamente se los cuento, en el año 2005, como todos sabemos, se llega a la consolidación de un documento que es el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur. Parlamento que después de haber sido internalizado, que después de haber sido internalizado en todos los estados partes, pone en vigencia y funcionamiento en el año 2007 esta institución que ya cuenta con un protocolo que es parte del derecho originario del Mercosur, conjuntamente con los otros protocolos, como el de Europreto, como el protocolo de Asunción, el Tratado de Asunción. Me olvidé de decirles, siempre tengo la guía y me olvido, porque son temas enormes, que en el año 1994, cuando todavía el Mercosur transitaba de alguna manera, podríamos decir, un periodo exitoso, no solo en lo comercial, sino en lo jurídico institucional, a esta comisión parlamentaria conjunta se le da la calidad de órgano del Mercosur. Y es allí entonces donde puede firmar este convenio que yo les contaba anteriormente en Córdoba con la UPM. Bueno, este protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur podríamos hablar largo y tendido y habría un montón de cosas y detalles como para analizar, pero vamos a centrarnos entonces, después de tener estos antecedentes, vamos a centrarnos en el tema para el cual el Instituto nos ha convocado, y que es el tema de la elección parlamentaria. El artículo 1 del protocolo vigente en este momento, y que, como les decía, es derecho originario del Mercosur, en su artículo 1 dice, de manera expresa, que el Parlamento es un órgano representativo de los pueblos, que es parte de la estructura institucional que a partir de su puesta en funcionamiento reemplaza a la CPC, y está integrado por representantes electos por sufragio universal, directo y secreto. ¿Cómo se van a elegir? Bueno, de acuerdo con la legislación interna de cada estado parte, y por supuesto en concordancia con toda la normativa que explica y que
pone en vigencia el protocolo constitutivo del Parlamento. Comentarios sencillos, decirles que realmente fue un gran avance, no solo institucional, sino también un gran avance para la ciudadanía, que en su momento, como les explicaba al principio, no fue reconocida y el ciudadano tenía pocas posibilidades de interactuar, incluso en los sistemas de solución de controversias siempre fue una gran deficiencia la poca posibilidad de acceso que tenían los particulares hacia la actuación dentro del espacio integrado Mercosur. De esta manera, entonces, de alguna manera se los legitima actuar para elegir sus representantes, nada más y nada menos que en un parlamento, en el Parlamento del Mercosur. A este efecto, entonces, me parece interesante ver de qué manera los estados partes fueron cumpliendo con esta obligación de, elegir sus representantes a través del voto directo. Vamos a empezar por Brasil, que Brasil, a pesar de tener varios proyectos presentados que necesitan o que apuntan a hacer una reforma política y una reforma constitucional a modo de poder legalizar o a poder permitir esta elección directa de parlamentarios brasileños al Parlasur, no ha llegado aún a consolidarla. Y yo creo que en realidad, más que la reforma legislativa, constitucional, lo que está faltando es una voluntad política fundamental y necesaria para poder promover esta elección directa de parlamentarios al Parlasur. En Uruguay, bueno, hasta el momento tampoco tenemos demasiados conocimientos sobre algún proyecto firme que implemente la elección directa de sus legisladores al Parlasur, con lo cual, tanto Brasil como Uruguay siguen teniendo desde un principio una representatividad designada, es decir, designados por su propio Congreso, de los legisladores nacionales que componen el cuerpo legislativo, se los designa para cumplir tareas dentro del Parlasur. En el año 2008 se incorporan al Parlasur los primeros parlamentarios electos por votación directa. ¿Y quién lo implementa? Paraguay. Paraguay incorpora por primera vez aquello que expresamente designa el artículo 6 del protocolo, y es la implementación de la elección directa de sus representantes. Bueno, de acuerdo a la periodicidad electoral de este país, nuevamente se vuelve a votar en el año 2013, se renuevan por voto directo, se vuelven a elegir nuevos parlamentarios, y de la misma manera sucede en el año 2018. Es decir, Paraguay lleva 3 periodos electorales en los cuales no solo renueva sus cargos en el orden nacional, sino que también por medio de la votación renueva los parlamentarios al Parlamento del Mercosur. En abril del 2023, todos sabemos, Paraguay acaba de renovar sus autoridades nacionales, y en esta ocasión no hace el llamado para la votación de parlamentarios al Parlasur. ¿Cuáles son las razones? Paraguay sostiene que, de acuerdo a documentos, a instrumentos firmados con sus socios del Mercosur en el año 2019, han acordado suspender esta elección directa al Parlamento hasta tanto todos los estados lo hagan en forma simultánea. Con lo cual, mantiene la periodicidad, mantiene a los parlamentarios hasta que terminen su mandato, y la próxima incorporación, que no sé si ya se han incorporado, creo que no, cuando, digamos, se formalice el equipo nacional del Paraguay, incorporarán sus parlamentarios al Parlasur, designados nuevamente por los congresos nacionales. Esa es la situación hoy en día de Paraguay. Y ahora vamos a ver qué sucede con nuestro país, ¿no es cierto? Que es de gran interés para todos saber cómo estamos. En la Argentina se realizan las primeras
elecciones directas, se votamos, digamos, todos, a nuestros parlamentarios de manera directa en el año 2015, para lo cual nuestro país debió realizar una reforma a la ley electoral, la ley 26.671, dictando una nueva ley, ¿no es cierto?, para poder legalizar esta reforma, que es la ley 27.120, que modificó el Código Electoral incorporando en esta ley el procedimiento para elegir los parlamentarios del Parlasur, que serían entonces representantes de la nación argentina en este cuerpo internacional, elegidos entonces junto con los cargos nacionales. Nosotros, los habitantes de la República Argentina, hemos elegido los primeros representantes elegidos de forma directa al Parlasur. Bueno, de esta manera, y también teniendo en cuenta, como dice el protocolo, la periodicidad electoral de cada país, en el 2019 volvemos a votar. Perfecto. Y en ese entonces no votamos parlamentarios de manera directa al Parlasur. Entonces, se me ocurrió, pero ¿qué pasó en el 2019? Y se me ocurrió pensar de que realmente el 2019 fue un año que signó en la participación argentina dentro del Parlasur. Porque en ese año se firmaron 3 documentos realmente disruptivos del orden establecido. Uno de ellos fue el decreto 343 del 19, que convoca a elecciones generales y expresamente dice que ante la finalización del mandato de los 43 parlamentarios electos en el año 2015, como les acabo de referir, no corresponde convocar a la ciudadanía a una nueva elección de parlamentarios al Mercosur, dado que los Estados parte han firmado documentos contundentes al respecto. ¿Cuáles son ellos? Uno de ellos es el protocolo adicional al protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur, y el otro documento es la declaración conjunta de los presidentes del Mercosur relativa al funcionamiento del Parlamento del Mercosur. En ambos documentos se decide suspender la elección directa de los parlamentarios del Mercosur hasta tanto se realice, como les refería anteriormente, la elección de parlamentarios del Mercosur en forma simultánea en todos los estados parte por sufragio directo. Ambos instrumentos fueron celebrados de común acuerdo, por consenso, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en ejercicio de facultades soberanas para corregir, según consta en el texto, desequilibrios en la integración del Parlasur. Por lo tanto, a partir de estos 2 instrumentos, en la Argentina, en el año 2019, se suspenden las votaciones directas y ya no votamos la renovación de nuestros parlamentarios en el Parlasur. De todas maneras, bueno, acá tenemos una representante que nos va a explicar de manera directa cómo pasó todo allá adentro. Yo les estoy exponiendo jurídicamente qué es lo que sucedió. Bueno, se volvieron a renovar, el Parlamento reivindicó la participación, sacó una acordada, una resolución en la cual los parlamentarios de alguna manera estaban legitimados a actuar como tales, hasta tanto se resolviera esta cuestión. Hoy en día, sabemos que en octubre de 2023 necesitamos volver a las urnas para renovar los cargos electivos de nuestro país. Y en este sentido ha salido una acordada extraordinaria, que es la 35/23 de la Cámara Nacional Electoral de marzo de este año, en la que se determina que las fechas de elecciones del orden nacional serán en octubre. Bueno, hace todos los pasos, hace toda una disquisición, la acordada la tengo ahí en la carpeta para dejárselas a ustedes, y
entre los cargos electivos incorpora nuevamente el de las 43 parlamentarios al Parlasur. Es decir, que en el mes de octubre entonces vamos a encontrar nuevamente que tenemos la posibilidad de volver a elegir los parlamentarios al Parlasur. Seremos el único país que va a volver a ejercer este derecho. Es demasiada información, la dejo ahí, y yo quisiera terminar aquí porque realmente todo esto que les acabo de explicar y toda esta documentación que he puesto aquí sobre la mesa y que la someto a la consideración de ustedes, y que espero que haya sido de utilidad para posicionarlos como en qué circunstancia nos encontramos, a mí me provoca como una incertidumbre y un interrogatorio que se los dejo porque realmente me pregunto si dentro de un sistema republicano y democrático de gobierno, ¿cuál sería el grado tolerable de discrecionalidad administrativa para que ésta pueda estar en armonía con el respeto que se debe en la nación, a las leyes de la nación y a las leyes con las cuales la nación se compromete con otros estados a través de tratados y acuerdos que se firman en consecuencia de esta actuación y sobre todo de una actuación conjunta, mancomunada, cooperativa con otros estados. Aquí lo dejo y bueno, lo dejamos, no importa lo que yo dije, sino aquellos que puedan haber aprovechado de todo lo que acabo de decir. Así que acá lo dejo y no quiero quitar más tiempo a quienes me acompañan, que también son un lujo para escucharlos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Bertoni. Además, precisamente por la pregunta, ¿no? Siempre acá lo que hacemos es luego abrir este debate con preguntas. No tenemos la respuesta, cada uno tendrá su perspectiva y de ahí construiremos algo, por lo menos algo que seguramente nos va a cambiar. Queremos agradecer, antes de darle la palabra a la doctora Puig, también a quienes están presentes, como nos escuchaba al principio, presentes aquí mismo en el auditorio, Pilar Llobet, Fernando Milano, Marcelo Truco, Milton Feyade y Sebastián Melano. Y remotamente, pero también presentes, Alejandro Perotti, Amalia Uriondo de Martinoli, Armando Abruza, Camila López Badra, Carlos Molina del Pozo, Paradisi, discúlpeme si no identifico el nombre, Miriam Colacray, Osvaldo Musto, Pablo Mortarotti, la red, entiendo que es la red de integración del Mercosur, Mariana Chanampa y también Ana Vázquez Pereda, y a todos quienes se hayan incorporado, indudablemente muy calificados y calificadas. Doctora Puig. Muchas gracias por la invitación. Es bueno estar en un lugar amable para tratar estos temas. Y bueno, y muy contenta con los que me acompañan en el panel, con quienes hemos trabajado estos años, ya sea en las reuniones del Pleno y en tareas como que me ha acompañado en mis dudas jurídicas, Cristian, ¿no? Yo celebro la reunión y me parece muy importante que, digamos, la academia tenga un rol en el debate que hay en la Argentina respecto del Parlamento del Mercosur, porque creo que tienen mucho para aportar en una sociedad donde las cuestiones internacionales son poco tratadas, son poco conocidas, inclusive en relación con el Mercosur mismo, más allá del Parlasur, es poco frecuente encontrar periodistas y personas informadas al respecto. O sea, hay mucha opinión, pero hay poca lectura, hay poco entusiasmo por las cuestiones internacionales. Entonces, me alegra mucho la posibilidad de esta reunión. Mi idea de la exposición es un poco rendir cuenta, ¿no? y revisar
¿qué ha pasado en estos 8 años de Parlasur? Y, bueno, y un poco contestar también a esto que yo llamo la construcción de la imposibilidad de un parlamento de elección directa, que es ese protocolo adicional que coloca un imposible fáctico como condicionante para la realización de la elección directa, que es esto de la simultaneidad. Es decir, la simultaneidad es un imposible fáctico, y eso lo sabían perfectamente los que firmaron ese protocolo adicional, porque aquí hay una intencionalidad política. Esto no es un problema jurídico, esto es un problema eminentemente político que hay que desentrañar, pero que se inscribe también en todo lo que ha sido procesos similares, fundamentalmente en el caso del Parlamento Europeo, que es aquellos que se oponen a la existencia de un parlamento que tenga una agenda, que comparta una agenda con las cancillerías y que además pueda intervenir en las decisiones que toman los presidentes, ¿no? En un regímenes presidencialistas tan fuertes como son los latinoamericanos, no es casual la oposición, ni es casual el intento de reducción de importancia de la representación política, porque en la medida en que la representación política adquiere autonomía, tiene capacidad de control sobre los gobiernos. Y esto me parece que es un tema que debería ser motivo de reflexión también, ¿no? Entonces, como primera cosa, yo diría que la incorporación de los 43 legisladores argentinos en el 2015 al Parlamento del Mercosur le dio al Parlamento del Mercosur una dinámica que no tenía. Es decir, en primer lugar, porque el hecho mismo de que son representantes que están para cumplir esa función, genera una demanda sobre las autoridades del Parlamento del Mercosur, sobre la necesidad de que se hagan los plenarios, que se constituyan las comisiones, que las comisiones funcionen, y evidentemente, si uno lo interroga, digamos, al secretario parlamentario, por ejemplo, que está desde la época de la conjunta, de la comisión conjunta, esto lo pueden corroborar, ¿no? Es decir, la realización de una reunión por mes desde el 2016 hasta la fecha, con la interrupción de la pandemia, obviamente, que produjo un gran problema para el funcionamiento del Parlamento, porque no había recursos tecnológicos en relación con esta nueva necesidad, porque, digamos, había la imposibilidad práctica de ir a Montevideo porque no funcionaban los aviones, no estaban las fronteras cerradas. Entonces ahí vino un problema que se resolvió bastante tardíamente, una vez que se consiguieron los recursos tecnológicos para poder hacerlo. Pero más allá de este bache, lo que yo les puedo decir es que por mi propia experiencia es que la dinámica de funcionamiento del Parlamento fue constante, y eso permitió cumplir con un conjunto de obligaciones que el Parlamento tiene. Que a mí me parece que una de las principales obligaciones, no me voy a detener en la lectura, en la explicitación de los acuerdos y digamos, ni del acuerdo político, ni tampoco el protocolo, que bueno, les pediría que ustedes, los que no lo hayan leído, que no creo por la característica del auditorio, lo pueden ver allí. Este Parlamento, de estos 2 ciclos del Parlamento, han permitido cumplir, por ejemplo, lo de las visitas a los países por el tema de cumplimiento de las exigencias en términos de responsabilidades del Estado respecto a los derechos humanos. Entonces hubo 2 visitas a Venezuela, hay 2 informes que están en la comisión, que fueron producidos por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, que después fueron derivados a la mesa directiva, porque por razones políticas, una mayoría que hay en el Parlamento hasta el día de hoy, impidió el tratamiento de los mismos en el Pleno. Pero, más allá de este hecho político que uno podría
que nos podríamos detener, pero me parece que a lo mejor después en las preguntas, en las conversaciones posteriores podemos hacerlo, el hecho mismo de que se hayan producido esos informes, que esos informes han sido el resultado de audiencias públicas que se realizaron en Venezuela, frente al problema tremendo. Todavía no estaba hecha la suspensión de Venezuela, ya se hizo la primera audiencia y después hubo una segunda audiencia. Esto me parece que es un hecho importante porque además se hicieron audiencias públicas en el Paraguay con respecto al problema que tuvo como temática el problema de las cárceles, porque es la Comisión de Derechos Humanos se estableció el contenido que iba a tener las audiencias públicas, y así ocurrió después también en el Uruguay y en la Argentina. Y esto permitió, digamos, un vínculo con la sociedad civil, porque fue la sociedad civil la que trajo los problemas a esas anunciadas audiencias públicas que llevaba adelante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Me parece que este es un punto importante porque no hay otra posibilidad. No existe otra institución en el marco del Mercosur que esté en condiciones legales de ir a tener una audiencia pública para observar la situación de los derechos humanos en ninguno de los países. Entonces, esto me parece que va al haber, ¿no? Lo que tiene que ver con la importancia que tiene el Parlamento del Mercosur. ¿Para qué? Para cumplir con la cláusula democrática. La cláusula democrática que es propia del Mercosur y que hace a la existencia misma del Parlamento del Mercosur y que fundamenta la importancia del Parlamento en términos de lo que significa la defensa de la democracia en la región. Por otro lado, el Parlamento del Mercosur también ha construido en estos años una gran relación con otros parlamentos latinoamericanos, es decir, convenios y acuerdos que se han llevado adelante con el Pacto Andino, es decir, con el Parlamento del Pacto Andino, con el Parlamento de América Central, también con el Parlatino, y esto ha permitido que ahora en el mes de mayo, hace poquito, hubiera una reunión de los distintos parlamentos y se confluyera en una agenda común, donde, digamos, uno de los tópicos más importantes, pero no el único, es la problemática de las migraciones en América Latina, que ustedes saben bien que hoy en día ya las migraciones no son una cuestión, digamos, neutra, sino que hay mucha vinculación con el problema de la trata de personas, es decir, toda la cuestión que está vinculada con el crimen internacional. Entonces, lo que uno va viendo es que en estos años lo que se ha ido produciendo es el cumplimiento de determinadas agendas que tenía el Parlamento del Mercosur. Por supuesto que tenemos muchos déficits, pero yo quiero hacer hincapié en las cosas que se avanzó. Otra cuestión en la que se avanzó fue con el Observatorio de la Democracia. El Observatorio de la Democracia, desde hace 2 años, que cuenta con un reglamento, es decir, un reglamento que ha sido aprobado por el Pleno, realiza las asistencias a las elecciones regionales, no solamente internas al Mercosur, sino también del conjunto de la América del Sur, y la América Central también, y esto lo ha transformado a los miembros de esa comisión del Observatorio de la Democracia en un actor importante en los procesos legislativos de nuestros países, porque eso supone que hay un informe, hay vínculos con la OEA, hay vínculos con los tribunales electorales de cada uno de los países. Las comisiones han sido aceptadas por parte de los sistemas institucionales de cada uno de los países donde ha habido elecciones, y hay un informe para cada uno de ellos, un informe que es público, pero también es un informe que sirve a los fines del Mercosur cuando se trata de entender la legitimidad de los procesos electorales en cada uno de nuestros países. Y les puedo asegurar que el equipo de gente que trabaja en la comisión, es decir, que los que están a cargo de las funciones de secretario son personal muy competente, profesionales, con sus posgrados y sus doctorados hechos, que trabajan con alta seriedad en la elaboración
es decir, en la organización previa de las reuniones y después en la elaboración de los informes. Entonces, lo que va viendo es que lentamente se van produciendo, paralelamente a todos los debates políticos y demás, procesos de consolidación institucional del Parlamento del Mercosur. Y esto, digamos, es bueno en términos de que eso permite ir cumpliendo con los objetivos que están planteados en el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur, que me parece que esa es la tarea fundamental a la que uno tiene que apuntar desde adentro del Parlamento. Yo quiero hacer también algunas consideraciones. Hay mucho para hablar, voy a plantear algunas cuestiones y después quedo abierta a los comentarios, ¿no? Yo creo que también hay que ver cómo ha sido la perspectiva de los distintos países y de las cancillerías de los distintos países respecto del Parlamento del Mercosur. Y en esto yo tengo que decir con toda claridad y con toda franqueza que realmente lo que uno ve, digamos, como una continuidad y como una, digamos, con una perspectiva de una estrategia política, el caso de Brasil. Es decir, Brasil tiene no solamente que cumple inexorablemente con las cuotas y paga lo que tiene que pagar, de acuerdo a los acuerdos internacionales dentro del Mercosur, sino que además su Cancillería está permanentemente presente en las reuniones, en los asesores que tienen los parlamentarios, que son senadores y diputados del Congreso brasilero, pero además con una preocupación también por la consolidación institucional del Parlamento del Mercosur, aportando recursos humanos formados a cada una de esas comisiones que tiene el Parlamento del Mercosur. Y realmente yo esto, y además Brasil es el único congreso en que ha establecido una norma para la internalización de las decisiones del Parlamento del Mercosur, cosa que no han hecho los otros países. Entonces, lo que políticamente yo diría, Brasil sabe a dónde va. Independientemente de los gobiernos que se han sucedido de distintos signos, es decir, pasamos de Dilma Rousseff a Bolsonaro, de Dilma Rousseff a Temer, a Bolsonaro y ahora a Lula nuevamente, no ha habido diferencias. Es decir, hay una estrategia respecto de Brasil de para qué quiere el Mercosur y de para qué quiere el Parlamento del Mercosur. Ojalá nosotros pudiéramos decir lo mismo respecto del caso argentino, que empezamos en el 2015, porque fue diciembre de 2015 cuando se asumió, 2016, con algún acompañamiento de la Cancillería, y después eso se fue perdiendo en el tiempo. Y ha sido muy difícil contar con asesoramientos, con respaldo técnico por parte de la Cancillería a quienes están en cada una de las comisiones. Por lo menos en mi caso, que soy una persona que ha sido primero del partido del gobierno los 4 primeros años y después del partido de la oposición o de la coalición de la oposición los otros 4 años, no ha habido, digamos, una vinculación institucional con la Cancillería ni en un caso ni en el otro. Es decir, vinculaciones personales sí, pero esas no son las que valen. Las que valen son las institucionales, porque esas son las que muestran la jerarquía que un Estado le da a un organismo, como bien acá ha dicho Liliana, es un órgano del Mercosur que requiere, digamos, el mismo tratamiento que cualquiera de los otros. El Parlamento del Mercosur, en el caso de la delegación argentina, hemos tenido mucho conflicto. Mucho conflicto, ¿por qué? Porque, digamos, los primeros años estuvieron muy signados por la agenda venezolana. Es decir, estuvimos muy divididos, y estamos todavía muy divididos, respecto de la caracterización del régimen político venezolano, y consecuentemente esto llevó a un enfrentamiento político a veces bastante álgido entre los miembros del Parlamento, pero que en mi caso y en el de otros parlamentarios, no solamente argentinos, sino de los otros países también,
estuvo orientado a la defensa de los parlamentarios que venían de la representación venezolana, que eran quienes habían sido electos en el 2015, cuando ganó la oposición venezolana, y bueno, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance a los fines de garantizar la presencia de ellos, que progresivamente fueron siendo perseguidos, aquellos que eran de la oposición, inclusive quitándole sus pasaportes, y esta pertenencia al Parlamento del Mercosur era lo que le permitía a ellos, con la mera credencial de venezolanos, poder venir por las normas internas del Mercosur. Yo quiero detenerme en esto porque a veces no se visualiza con claridad la importancia que tuvo el Parlamento del Mercosur en mostrar lo que estaba ocurriendo en Venezuela desde la perspectiva de la oposición. Porque el hecho de que esos parlamentarios estuvieran en el Parlamento del Mercosur les permitió integrar distintas delegaciones que el Parlamento del Mercosur tiene, y ir a las reuniones de la Unión de Parlamentarios Mundial, ir a las otras reuniones que tienen que ver con los vínculos entre la Unión Europea y América Latina. Es decir, les permitió llevar la perspectiva de la oposición sobre la situación venezolana por el solo hecho de haber sido miembros del Parlamento del Mercosur. Que en este caso yo quiero referirme a algo que bien mencionaba Liliana, que es el hecho de que los representantes del Parlamento del Mercosur son representantes de sus pueblos. No son representantes de los estados ni de los gobiernos, son representantes de sus pueblos. Y eso fue, este concepto que está tan claro en ese artículo primero, fue lo que permitió que, pese a la suspensión venezolana, los parlamentarios venezolanos permanecieran en el Parlamento del Mercosur. Entonces, desde el punto de vista de la defensa de la democracia, de la defensa de un régimen democrático y de la soberanía popular, realmente no es suficientemente conocido por parte de la opinión pública, y menos por la opinión pública argentina, y lamentablemente por el periodismo argentino, el papel que el Parlamento del Mercosur juega, ya sea por el informe anual de derechos humanos o por esta protección que se brinda a los parlamentarios electos conforme a lo que la Constitución de sus países establece, y limpiamente, es decir, el papel que juega en la defensa del régimen democrático. La última cosa a la que me quiero referir es a lo que ha sido la importante concurrencia, el importante vínculo que se ha trazado entre el Parlamento del Mercosur y el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo mandó en los últimos 3 años varias veces delegaciones que vinieron de visita al Parlamento del Mercosur, con plena conciencia de que este Parlamento no es igual al Parlamento Europeo. En primer lugar, porque estamos hablando de una organización supranacional, en el caso del Parlamento Europeo, y aquí tenemos una organización internacional, con lo cual, digamos, nunca podría ser igual las competencias de uno y otro, y además porque siempre se los tuvo informados sobre estos problemas que tenemos en los distintos tipos de representación y demás, cosa que los europeos conocen bien porque también transitaron durante 30 años el problema de pasar de las elecciones indirectas a las elecciones directas. Esas visitas que hicieron los representantes europeos cada vez que venían a la Argentina o que venían al Brasil o al Uruguay o al Paraguay, y venían como delegación al Parlamento Europeo, al Parlamento del Mercosur, venían a las sesiones inclusive, permitió una invitación que hizo el Parlamento Europeo al Parlamento del Mercosur para tratar ¿qué tema? El tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y en diciembre del año pasado, en la última sesión del Parlasur, se constituyó una comisión de acompañamiento al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Se decidieron en ese mismo diciembre, en una reunión por Zoom, se eligieron las autoridades. El presidente es el
el parlamentario Chinaglia, que ustedes saben que es un parlamentario muy importante de la delegación brasilera, que fue presidente de la Cámara de Diputados en el primer gobierno del presidente Lula, y que tiene una gran experiencia legislativa porque se ha mantenido dentro del Congreso, ya sea como diputado o como senador. Es decir, esa presencia importante de Chinaglia también le ha dado jerarquía a esa comisión, y eso nos permitió, yo integro esa comisión, nos permitió armar una agenda que tuvo por finalidad responder a la siguiente pregunta: ¿cómo fue que nuestros países se metieron en este acuerdo? Que en realidad es una información que se maneja a nivel de las cancillerías, pero que no tiene ningún vínculo con los congresos de nuestra región. Y esto me parece que es algo que tiene que ser destacado. Al ser nuestra forma de gobierno una forma de gobierno presidencial, generalmente los legisladores, si no son miembros del gobierno, si no están muy vinculados a su propio gobierno, desconocen la letra chica de la política internacional de sus países. Más aún en el caso de congresos que tienen las dificultades que tienen nuestros congresos, que no son congresos que funcionan sin problemas, porque hay problemas de nuestro sistema de partido y problemas de nuestros regímenes políticos. Y eso tiene una amplia repercusión sobre los congresos nacionales. Entonces, buscando contestar esta pregunta, hicimos 4 reuniones, que fueron reuniones cerradas, que no fueron públicas, de la comisión, que tuvo por finalidad tener un informe directo de la negociadora por Brasil, del canciller uruguayo, de los negociadores argentinos que habían actuado es decir, al momento en que se cerró el acuerdo en 2019, y luego vino esta invitación para concurrir al Parlamento Europeo, que se concretó entre el 5 y el 7 de junio. En una agenda que fue muy rica, es decir, nos atendió el primer día, tuvimos reuniones con los parlamentarios europeos, reuniones que se atendieron desde 8 de la mañana a 7 de la tarde, con miembros de la Comisión de Mercosur, y después con las comisiones que hacen seguimiento del acuerdo, pero desde lo económico y social, y también desde la dimensión más económica concretamente. El segundo día tuvimos reuniones con la comisión, tuvimos una reunión directamente con el negociador principal de la Unión, si bien digo, de la Unión Europea, y también con los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales o Relaciones Exteriores de la Comisión. Y el tercer día tuvimos reuniones con los grupos políticos. Como ustedes ven, digamos, se abarcó una agenda muy completa que inclusive les permitió a los parlamentarios europeos tomar conocimiento de cosas que no conocían a partir de las reuniones que nos acompañaron con la comisión. Yo quiero señalar simplemente en relación con esto, y después quedo a disposición de las preguntas, que con lo que nosotros nos encontramos, porque ¿qué preguntas nos hacíamos? Nos hacíamos, bueno, ¿por qué no avanzó? ¿Por qué no avanzó en Europa de 2019 a la fecha? ¿Por qué hubo esa demora en ese trámite que se tiene que cumplir, no solamente de las traducciones del acuerdo, sino también, digamos, que sea la comisión la que lleve al Parlamento para su discusión y decisión el acuerdo? Entonces, primera cuestión. La primera cuestión es que ellos lo que se encontraron fue que había acuerdos que habían quedado trabados en pequeños parlamentos regionales por la mecánica que tiene cada uno de los países para el tratamiento de sus acuerdos internacionales. Entonces, una cosa que temían los de la comisión es que, como pasó con otro caso que quedó atrapado en un parlamento regional de Bélgica, temían que el acuerdo quedara trabado de la misma forma.
Entonces, lo que empezaron a ver es qué posibilidades había para separar el acuerdo. Es decir, el acuerdo tiene tres partes: una parte comercial, una parte de cooperación y una parte política. Es decir, la parte política está más bien ligada a todo lo que tiene que ver con la democracia, su defensa, su fortalecimiento, y cuestiones del orden internacional también, es decir, relacionados con la defensa del derecho internacional de la posguerra, etcétera, ¿no? La cuestión de la guerra actualmente. Entonces, de la invasión, digamos, de la guerra como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, ellos empezaron a experimentar qué podía pasar si se separaba la parte comercial de las otras dos partes. Y para eso aprovecharon que tenían en marcha un acuerdo de libre comercio con Chile. Primero probaron si se podía pasar si se podía pasar un acuerdo comercial sin que fueran los países, y esto ocurrió. Y este hecho de poder separar, porque ya hay un antecedente, es lo que también demoró el proceso y permite, por un lado, tratar la cuestión comercial y por el otro lado dejar librado a cada uno de los estados, porque no han, digamos, no han entregado la parte soberana en relación con estas cuestiones, mantenerlas en los congresos nacionales. Entonces, esta es una de las explicaciones de la demora. La otra explicación de la demora, y que tiene que ver con esto que se llama la side letter, es decir, la aparición de este documento en el mes de marzo que produce exigencias al Mercosur relacionados con cuestiones ambientales, fundamentalmente con cuestiones ambientales. Nosotros tampoco teníamos en claro por qué se había producido esto y cuál era es decir, en qué medida esta side letter producía una apertura del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Lo que nos dejaron bien en claro en todas las reuniones, fue que el acuerdo no debía abrirse, porque si el acuerdo se abría se volvía a la negociación, y frente al advenimiento de la próxima presidencia de Bélgica y después de la de Hungría, lo que se temía era que el acuerdo no iba a existir. Es decir, lo que todos nos plantearon desde distintas perspectivas, digamos, pero uniformemente, es que la posibilidad de que el acuerdo se lleve adelante está en que el acuerdo no se abra, y además es una posición tomada por el Mercosur al respecto, aunque veníamos escuchando recién comentarios en la reunión que está teniendo lugar ahora en Foz do Iguazú, y me preocupan algunos comentarios hechos por el canciller Cafiero respecto de la falta de adecuación del acuerdo a los nuevos tiempos. La side letter tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con que quienes están interesados en que el acuerdo se lleve adelante colocan en un acuerdo complementario los problemas para tratar de resolver los problemas que puede tener el acuerdo principal en una forma paralela. Cuando estuvimos con el negociador principal, él nos manifestó claramente: la side letter es un objeto de negociación. No hay ningún tipo de limitaciones en la negociación. Inclusive, si el Mercosur quiere poner allí nuevos problemas, no hay ningún problema, pero no abramos el acuerdo. Porque si el acuerdo lo abrimos, olvidémonos del acuerdo. Y acá hago un último comentario, quedo a disposición, por supuesto, hay muchas cosas para hablar de esto. Quiero hacer un comentario respecto de la Argentina. La Argentina no puede dudar en el acuerdo, porque es la única posibilidad que la Argentina tiene de resolver gravísimos problemas de actualización tecnológica de sus empresas, gravísimos problemas de inserción comercial. Este es un país que está aislado, es un país que no tiene una inserción internacional conforme a los tiempos, y además sería tremendo para la Argentina que termináramos
con que el acuerdo chileno con la Unión Europea, el acuerdo de Canadá que ya está firmado con la Unión Europea, los acuerdos que ya tiene Brasil con la Unión Europea y que se pueden profundizar porque hay una gran preocupación por los europeos en vincularse con Brasil. Entonces, nosotros no podemos quedar en una situación de aislamiento porque eso nos va a negar la posibilidad de contar con inversiones, con transferencia tecnológica, que es lo que China no ofrece. Es decir, los europeos tienen un objetivo. Yo esto lo planteé en la última reunión del Parlamento del Mercosur. El objetivo es la autonomía estratégica. La autonomía estratégica, ¿qué quiere decir? La autonomía estratégica es ni depender de China ni depender de Estados Unidos. Construir autonomía a partir de conformar un bloque regional que incorpore América Latina, pero no por un problema solamente comercial, sino porque aquí lo que está en juego también es la defensa de una concepción de la democracia, la defensa de los derechos humanos por encima del valor del Estado, es decir, la defensa de nosotros como individuos libres e iguales, es decir, un problema de naturaleza cultural que no debe ser eludido. Entonces, termino acá señalando, digamos, que estamos frente a un problema complejo y serio y que el Parlamento del Mercosur es una herramienta útil porque nos brinda recursos de acción política tanto para nuestros legisladores como para nuestros países, como para nuestros gobernantes, digamos, del Ejecutivo, a partir de una diplomacia parlamentaria que debe ser hecha desde una buena formación técnica por parte de los parlamentarios. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Instituto de Derecho a la Integración del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias, Alfredo, por la invitación. Muy contento de estar en Rosario de nuevo, viendo a algunos viejos amigos que hacía mucho no veía. Muchísimas gracias a mis colegas por sus presentaciones. Bueno, yo quería de alguna forma complementar un poco la visión de mis colegas, que ha sido una visión muy especializada, directo en el Parlasur mismo, incluso en los problemas internos del Parlasur, y quería sacar un poco el Parlasur para verlo de un contexto más global. Quería sacar el Parlasur y ver cuál es el rol del Parlasur, para qué sirve el Parlasur desde una perspectiva más global. ¿Cuál sería el rol del Parlasur? De nuevo, viéndolo como qué función jugaría el Parlasur en esto que todos hablamos mucho, pero que nadie entiende bien, que es la gobernanza global. Entonces, alejemos, ¿no? Tomemos perspectiva y veamos un poco de una perspectiva más lejana para qué sirve el Parlasur. Tomamos una perspectiva general y después nos vamos acercando un poco más específicamente al Parlasur mismo. Muy bien, ¿dónde estamos parados actualmente? Como ustedes saben, estamos enfrentando constantemente una cantidad de problemas cada vez más serios, que son problemas transnacionales. Constantemente estamos enfrentando problemas transnacionales, que son problemas que van más allá, cruzan los bordes de los estados-nación de los países, ¿sí? La guerra entre Rusia e Irak generó una cantidad de problemas, Ucrania, perdón, generó una cantidad de problemas en los costos de las commodities, costos de la energía. Es un problema que está en Europa, pero nos impacta directamente. Por supuesto, las crisis migratorias que hablaban nuestras colegas, el cambio climático, todos problemas transnacionales, las crisis financieras, desde que los argentinos somos sufrimos tanto, el tráfico de armas, el lavado de dinero, el tráfico de drogas, que nos afecta tan particularmente a los santafesinos y a los rosarinos en particular. El tráfico de droga puede ser de muchos puntos de vista, pero es un problema transnacional. Los productores están en Colombia, en Perú, en Bolivia, los consumidores están en Europa, el dinero con que se paga viaja de nuevo
viceversa, con ese dinero se compran armas, con ese dinero se corrompe a los políticos, es un problema transnacional. Y por supuesto la pandemia que nos tocó directamente, personalmente, a cada uno de nosotros, como ustedes saben, es un problema transnacional. Problemas transnacionales. Problemas transnacionales que pasan los bordes nacionales y ningún país por más poderoso y fuerte que sea por sí mismo, puede resolver estos problemas transnacionales. Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, sufrió, como cualquier otro país, los efectos de la pandemia. Entonces, si ningún país por sí mismo puede resolver estos problemas, ¿quién podrá resolverlos? Y es acá cuando todos miramos desesperadamente a las organizaciones internacionales, ¿sí? Pidiendo ayuda a las organizaciones internacionales. En el caso de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Pero vamos a ver, en el caso de las crisis financieras, al Fondo Monetario Internacional, a la Organización de las Naciones Unidas, al Mercosur. Cuando encontramos problemas transnacionales, no los podemos resolver nosotros mismos. Por favor, organismos internacionales, ayúdennos. Y es acá donde nos vamos a sentir desilusionados de nuevo. Porque como dijimos, los estados-nación, los países no pueden resolver los problemas estos aislados. Pedimos ayuda, miramos a los organismos internacionales, pero nos desilusionamos de nuevo. Porque ¿qué vemos? Vemos que los problemas transnacionales siguen ahí, no se están resolviendo. Hay más tráfico de drogas. Hay más, el problema climático se agrava, las migraciones se agravan, las crisis se agravan. Entonces vemos que los organismos internacionales tampoco están resolviendo nuestros problemas transnacionales. Y es acá donde quiero tratar de compartir con ustedes lo que yo pienso de por qué los organismos internacionales tampoco están resolviendo los problemas que los problemas que tenemos, que de nuevo, insisto, son problemas transnacionales, pero que nos afectan nuestra vida diaria. Droga, violencia en Rosario. Pandemia nos afecta directamente. Los organismos internacionales tampoco nos ayudan. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales no son organismos independientes. Los organismos internacionales no son jugadores independientes. Los organismos internacionales, al contrario, dependen 100% de los estados nacionales. Los estados nacionales son los que han formado, los que han creado los organismos internacionales, y son los que constituyen la voluntad social de los organismos internacionales. Si podemos hacer una comparación con el derecho privado, los organismos internacionales son como sociedades. Las sociedades anónimas pertenecen a los socios. Los organismos internacionales pertenecen a los gobiernos, y son los gobiernos los que le dicen lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Entonces nosotros decimos, ¿qué está haciendo la ONU en la guerra de Irak? De Ucrania, no, son los países los que toman las decisiones. El Mercosur, que no hace nada, que si hace nada, ¿para qué sirve? Son los países, específicamente los poderes ejecutivos, los que instruyen a los organismos internacionales para que hagan o para que no hagan algo. Y acá encontramos posiblemente una primera contradicción en el sistema internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque los países, los estados-nación, crean organismos internacionales con el fin, con el último propósito que resuelvan estos problemas transnacionales que tenemos, pero los estados-nación no le van a dar a los organismos internacionales los recursos que necesitan para resolver esos problemas, ¿sí? Los organismos internacionales no pueden cobrar impuestos, dependen 100% de las contribuciones nacionales. Los organismos internacionales no tienen posibilidad de promulgar leyes y ejecutar leyes, dependen 100% de que los países luego las incorporen, ¿sí? Durante la pandemia, la Organización Mundial de la Salud no tiene ningún poder de exigir nada a ningún país. Eran recomendaciones que los países tenían que aceptar o no, de una forma individual, ni siquiera coordinada, ¿sí? Y durante la pandemia, en la peor crisis de salud de la historia de la humanidad, ustedes no sé si se acuerdan, hubo un problema entre Estados Unidos, entonces el presidente Trump, y el director ejecutivo de
de la Organización Mundial de la Salud, por medio del cual Estados Unidos decidió parar la contribución de los fondos a la Organización Mundial de la Salud. En el medio de la pandemia, Estados Unidos dijo no pago más. Estados Unidos era el principal contribuyente, 25% del presupuesto. En el medio de la pandemia dijo no pago más. ¿Ustedes saben quién pasó a ser, cuando Estados Unidos se retira, quién pasó a ser el primer contribuyente entonces de la Organización Mundial de la Salud? ¿Alguna idea? Bill Gates. La fundación Bill y Melinda Gates pasó a ser el principal contribuyente de la Organización Mundial de la Salud, una organización que debía desarrollar políticas públicas a nivel global financiada por una fundación privada, que para colmo Bill y Melinda Gates se estaban separando en ese momento y había una disputa sobre si la Organización Mundial de la Salud era un bien ganancial o no. Bueno, entonces tenemos acá que los estados crean las organizaciones internacionales, pero no le dan el poder que las organizaciones internacionales necesitan, los recursos humanos, financieros, legales, políticos, no le dan el poder que necesitan para resolver los problemas, ¿sí? Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los estados crean organizaciones internacionales, pero no le dan el poder necesario para que resuelvan realmente los problemas? Porque si los estados le diesen a los organismos internacionales el poder que estos requerirían, luego las organizaciones internacionales tendrían poder sobre los mismos estados. Si las organizaciones internacionales tuviesen los recursos financieros, legales y políticos necesarios, entonces los estados estarían sujetos a las organizaciones internacionales. ¿Y quién quiere un jefe? ¿Quién quiere que alguien les diga algo? Los estados nacionales son conscientes que no pueden darle tanto poder, porque entonces luego estarían sujetos a las organizaciones internacionales. Pero acá, desde el punto de vista de los estados nacionales, hay algo de razón en los estados nacionales en no otorgarle tanto poder. Porque los estados nacionales tienen autoridades legítimas, y los estados constitucionales tienen autoridades elegidas democráticamente. Entonces, el presidente de un país dice, ¿por qué yo tengo que obedecer las órdenes del director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud? ¿Quién lo eligió? A mí me eligió el pueblo. Al director ejecutivo, ¿quién lo eligió? ¿Por qué tengo que obedecer a un tecnócrata cuando yo tengo toda la legitimación popular? Y este no es un tema menor, ¿sí? Porque por ejemplo, muchos países de Sudamérica, Ecuador, Venezuela, por ejemplo, denunciaron el tratado constitutivo de la agencia de arbitraje del Banco Mundial, diciendo, nos están imponiendo cosas, denunciamos el tratado. Muchos países de África denunciaron el Tratado de Roma de la Corte, creando la Corte Penal Internacional, porque consideraban que la Corte Penal Internacional era un instrumento del neocolonialismo, ¿sí? Y finalmente, el Reino Unido dejó la Unión Europea en las mismas bases, porque decían, ¿por qué tenemos que seguir las instrucciones de la Unión Europea? Entonces hay acá una cierta razón, le diría yo, de los estados nacionales de no otorgar tanto poder a las organizaciones internacionales. Y entonces acá nos vamos acercando, me parece, a una de las nos vamos acercando a uno de los problemas, me parece claves, uno de los problemas centrales de nuestro tiempo. Perdónenme la grandilocuencia, pero me parece que es un problema clave, que es la separación, el vacío, la distancia que hay entre los problemas y las soluciones. Entre los problemas y las soluciones. Los problemas son transnacionales, como estamos viendo. Todos los problemas son transnacionales. Pero las soluciones son nacionales. Las herramientas necesarias para efectivamente tratar de solucionar problemas tienen eficacia solamente nacional, ¿sí? ¿Qué puede hacer el Ministerio de Salud de Argentina con respecto a la pandemia? Nada. Los problemas son nacionales, los problemas son internacionales, pero el poder para resolver esos problemas es nacional, ¿sí? Las organizaciones internacionales pueden llegar a tener una competencia transnacional,
pero no tienen poder, no tienen poder. Los estados nacionales tienen poder, pero no tienen competencia transnacional, ¿sí? Entonces acá tenemos un problema clave, ¿sí? ¿Cómo se resuelve este problema? La única forma de resolver este problema es transferir poder legítimo desde el nivel nacional al nivel internacional. Y es acá donde entra el Parlasur. Porque el Parlasur es una de las poquísimas instituciones internacionales, supongo que me parece que hay dos, no más, una de las poquísimas instituciones internacionales que es internacional y al mismo tiempo democrática. Es internacional y al mismo tiempo democrática. Es decir, gracias al Parlasur, nosotros tenemos una institución preciosa que está mostrando el camino de lo que es la gobernanza global, Es decir, tener instituciones globales con posibilidad, con capacidad para resolver problemas globales, pero legitimadas, no con autoridades designadas únicamente por los poderes ejecutivos, sino, como decía la nuestra colega, por representantes que representan directamente al pueblo, elegidos por voto directo, pero que van a preocuparse de problemas transnacionales. Entonces, y con esto cierro, me parece que el Parlasur, de nuevo, por todas las críticas que le estamos haciendo, de alguna forma muestra cuál es el camino de la gobernanza global. Necesitamos instituciones transnacionales legítimas. Hasta que no tengamos instituciones transnacionales legítimas, los problemas transnacionales van a seguir ahí porque nadie va a tener el poder suficiente para realmente resolverlos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, felicitaciones. La verdad que, bueno, la expresión que siempre decimos, celebramos este acto que estamos realizando. Además, me alegro que haya sido amable el ambiente, como dijo la doctora Puig, y un poco sin habernos puesto de acuerdo, pero en gran medida la sabiduría de los disertantes lo han hecho posible. Esto de ir de lo técnico jurídico a partir de la intervención de la doctora Bertoni, luego el intra-Parlamento Mercosur y luego la visión externa e internacional. Me parece que ha sido muy feliz esta secuencia y además las preguntas que nos han dejado. Y entonces ahora vamos a abrir este debate, no sin antes volver a agradecer además a quienes se han incorporado: Silvia Simonit, Ale Svetas, que no conozco el nombre y entonces Ale puede ser Alejandro o Alejandra. Miriam Colacray nos dice que agradece la invitación respecto de nuestra política exterior y las dificultades de inserción internacional. Es muy claro que no se ha tomado la decisión de conformar políticas de Estado, como se había dicho, por ejemplo, la referencia con relación a Brasil, políticas de Estado, y por lo tanto sufre los vaivenes políticos, no solo con cambios de gobierno, sino con miradas diferentes dentro de un mismo gobierno. Queda abierto entonces a las inquietudes y preguntas, si quieren activar el pedido de intervención, y si no, a través también del chat. Si hay alguna pregunta, inquietud, alguna intervención por parte, y tenemos aquí presencialmente, Fernando Milano va a hacer un comentario. Bueno, muchísimas gracias a todos los disertantes. La verdad que fue un honor contar con ustedes aquí en Rosario en una temática que evidentemente reúne mucha importancia. Esta discusión de las elecciones directas o no, que todavía seguimos teniendo, estos vaivenes políticos que realmente no suman demasiado a la idea de la consolidación institucional que amerita el Parlamento del Mercosur. Y más allá de las elecciones directas, lo que yo voy a mencionar es algo que sabemos todos y que realmente se presenta como un gran déficit, y es la falta de vinculatoriedad de las decisiones del Parlamento. Es decir, tiene que pasar por el tamiz, si se quiere, o tiene que ser elevada la discusión parlamentaria al Consejo de Mercado Común, y ahí encontramos un grave inconveniente que entiendo como opina la parlamentaria Puig de Stubrin,
se solucionaría con una mayor decisión política, que es lo que está faltando, ¿no? Es brindarle fortaleza a esta institución que tanto necesita, que tanto necesita para hacer más transparente nuestro esquema, para darle mayor democracia, afianzar las democracias en los países con la participación de los pueblos. Era esa observación que quería hacer, nada más. Si quieren hacer algún comentario sobre esta observación, ¿está todo bien? Tenemos ahí un comentario de Camila López Badra, es una pregunta dirigida a Cristian Jiménez Corte. Leí un paper tuyo muy interesante en el que hablas de la doble vía del Parlamento del Mercosur, de qué forma te parece que desde el Congreso argentino podemos contribuir, qué cosas deberíamos hacer o qué tipo de proyecto deberíamos presentar para poder hacer una buena utilización de esta herramienta. Aprovecho para mandar felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Camila, ¿cómo estás? Primero que nada, coincido con tu opinión que en algún momento el Parlasur debería obtener capacidad legiferante y hay una puerta abierta en donde, claro, que puede, pero si se fuera una capacidad legiferante total, podría ser. Y la pregunta que me hicieron específicamente, nosotros trabajamos con la parlamentaria Stubrin en una propuesta de interconsulta legislativa entre el Parlamento del Parlasur y los parlamentos nacionales, ¿sí? En muy pocas palabras, y esto fue adoptado, esta resolución, nunca se implementó, pero está ahí, el texto está ahí y se podría implementar, a partir del cual el Parlasur podría hacer una consulta a los parlamentos nacionales que tendrían la obligación, no por supuesto la obligación de adoptar o de adoptar alguna medida que se tomó el Parlasur, pero por lo menos de tratarla, Entonces se generaría acá, y viceversa, el Parlamento Nacional podría mandar una propuesta legislativa al Parlasur y generaría de nuevo también la obligación de tratamiento. Entonces se abría un canal acá, porque generalmente en derecho internacional nosotros tenemos los tratados que tienen que ser aceptados, adoptados por los parlamentos, ¿sí? Nosotros acá hicimos una propuesta en donde el Parlamento Nacional también puede mandar una propuesta al Parlasur y para su tratamiento. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Marcelo Truco tiene... Bueno, muchas gracias también por la intervención, siempre muy ilustrativa. Dos cuestiones me parece bien prácticas, ¿no? Si bien, por supuesto, se dijo y se rescata la característica que tiene el Parlamento del Mercosur de ser la voz, de alguna manera, de los pueblos de los países miembros, ¿por qué creen ustedes que todavía hay una gran separación entre el pueblo, precisamente, de los países y el Parlamento, ¿no? Es decir, generalmente cuando se acerca elecciones el Parlamento, hay un desconocimiento de la ciudadanía, ¿no? De qué se ocupa el Parlamento, quiénes son los candidatos. Entonces, ¿por qué creen o cuáles serían herramientas concretas para acercar la función del Parlamento hacia la ciudadanía que no tiene acceso académico a lo mejor? No sé, yo si le pregunto a mi mamá si sabe qué es el Parlamento, no sabe, o de qué se ocupa. Entonces, me parece que hay una preocupación real y concreta de cómo acercar realmente la ciudadanía. Y otra cuestión interesante es, ¿cómo piensa usted esto que usted comentaba? Me parece muy importante, ¿no? Las visitas que hacen las comisiones, especialmente de derechos humanos, cómo articular con otros organismos también regionales. Por ejemplo, pienso en el ámbito del OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también realiza visitas, que también se expide sobre situaciones, en el caso de Venezuela, cómo a veces articular para que no haya resoluciones contradictorias, porque a lo mejor la Comisión Interamericana se puede expedir en algún sentido, las comisiones de parlamentos regionales en otro sentido, cuando son los mismos estados que a lo mejor conforman esas organizaciones. Entonces a lo mejor en el marco del Mercosur se opina una cosa, en el marco de la Comisión Interamericana se opina otra cosa, en el marco, entonces parece ser que hay una percepción de que hay una superpoblación de organismos trabajando sobre lo mismo y que por ahí las soluciones o los informes son muy disímiles entre ellos, ¿no? Es un poquito, ¿no?
Bueno, vamos por partes. El tema de la comunicación es un tema complejo, es un tema difícil y hay que, yo creo que el Parlamento tiene que tomar una estrategia comunicacional más fuerte. Ha habido un perfeccionamiento de la Secretaría de Comunicaciones a lo largo de este tiempo, pero todavía falta. Y realmente es un Parlamento además que tiene pocos recursos, ¿no? Entonces, no sé, posiblemente haya que revisar los vínculos del Parlamento con los medios de comunicación. Me parece que eso sería el camino adecuado, ¿no? O sea, a lo mejor trabajar con las organizaciones de periodistas, no con ADEPA, estoy pensando así en borrador a raíz de la pregunta, pero me parece que sí, que es cierto que hay un déficit de conocimiento. Pero también convengamos que el déficit de conocimiento es generalmente con respecto a todas las organizaciones parlamentarias, ¿no? Porque cuando yo siempre tengo presente el 2003 en Santa Fe, cuando fue la inundación, que yo era diputada nacional, y realmente una cosa que aprendí ahí es lo poco que la ciudadanía argentina, por lo menos santafesina, aún profesional, sabe sobre las instituciones que los representan, y porque no se sabía por dónde ir, ¿no? Si este tipo de conflicto, cómo llevar adelante acciones para salir del problema. Pero me parece que sí, que eso es una tarea pendiente. Respecto de lo otro, yo ahí no estoy muy segura en la respuesta, pero me parece que estamos hablando de entidades muy distintas, que unas tienen un rasgo técnico muy elevado, como es el caso de la Corte, ¿no? La Corte Interamericana y demás. Y otra cosa es el Parlamento, que es en definitiva un lugar de la representación política. Que haya coordinación, puede haber, que haya, no, yo más que coordinación, lo que yo diría que lo que tendría que haber son mayor vinculación entre unos y otros, porque me traigo a colación, en el último año, es decir, en el año estamos en el 2023, 2022, entre 2021 y 2022, cuando salió el primer informe de Bachelet sobre la situación en Venezuela, que en realidad se debería haber adoptado ese informe como informe de la comisión, sin embargo hubo una obstrucción política para que esto pudiera ser. Yo recuerdo que María Luisa Storani, que es una parlamentaria del Mercosur, que está en la Comisión de Derechos Humanos, reclamó reiteradas veces en el Pleno inclusive, que el Parlamento adoptara el informe de Naciones Unidas que tenía el rigor técnico que se necesitaba para hacer ese dictamen. Sin embargo, hubo una oposición política y ni se la invitó a Bachelet, ni se recepcionó. Entonces, eso me parece que es más difícil, pero creo que sí, que tendría que haber una mayor vinculación entre la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y otros órganos latinoamericanos que trabajan el tema. Una acotación. Con respecto a tu pregunta del interés, si vos querés, de la ciudadanía, esto pasó y pasa en la Unión Europea también, hay muy poco interés, pero a mí me parece que nosotros hablamos de democracia, de gobernanza global, en paralelo podemos hablar de democracia, dentro de la gobernanza global, la democracia global. Existe la democracia global. En el tema de la gobernanza, nosotros tenemos, si tomamos la etimología de democracia, el mundo está desarrollando la parte de cracia, la parte de gobierno, pero existe un demos global, Los argentinos tenemos cultura común, compartimos una cantidad de cosas, pero nos importa realmente lo que pasa en el norte de Brasil, y si queremos global en Siberia. Entonces la construcción del demos global me parece que le falta bastante camino todavía. Muchas gracias. Alejandro Perotti tiene dos intervenciones. La primera dice: el artículo 4.12 del protocolo constitutivo establece que los órganos decisorios deben consultar al Parlasur en relación a los proyectos de normas que van a requerir de incorporación
por ley en algunos de los estados. El Consejo a la fecha nunca ha consultado. Consideran que las normas no consultadas bajo este mecanismo pueden tener vicios de anulabilidad por violación de los principios de equilibrio institucional y democrático, como ha sido la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien no basó su decisión en que el Parlamento Europeo sea colegislador. Esta es la primera. Y la segunda dice, el Parlasur modificó en 2019 su reglamento interno y estableció que los parlamentarios de los estados suspendidos en función del quiebre del orden democrático tendrían derecho de voto recortado solo para declaraciones. Considera que esa reforma respeta el protocolo constitutivo, en tanto los parlamentarios no representan a los gobiernos, sino a los pueblos. ¿Hay alguna respuesta que quieran dar? Yo empezaría por la segunda y le dejo a los abogados la primera. Yo soy licenciada en Ciencias Políticas y ahí zafo. De nuestra universidad, Zafo ¿no? de la universidad y Y de nuestro la edificio. Facultad de Derecho. Y del edificio de Córdoba. Sé toda mi carrera universitaria. No, yo comparto totalmente la opinión de Alejandro Perotti en el sentido de que esa reforma del reglamento fue una barbaridad, un verdadero error del Parlamento, que se impuso ahí una mayoría, con un argumento que es un argumento práctico, en el sentido de que si manteníamos a la cantidad de representantes del país suspendido, teníamos la imposibilidad de llegar a dictar normas. Y esto quedó demostrado en los hechos que es falso, porque se fueron los parlamentarios venezolanos y nunca más tampoco se pudo dictar normas, porque los que faltan son los uruguayos y los brasileños. Entonces vamos a poner cosas blanco sobre negro, hay que revisar las actas nomás, y ese no es el problema. Y además fue un artilugio que permitió sacarse de encima por parte de un sector político del Parlamento, sacarse de encima la representación parlamentaria de Venezuela. Muy bien. Y Amalia Uriondo de Martinoli felicita y dice, la duda que tengo es si se exigen algunos conocimientos específicos sobre el Mercosur para seleccionar a los que integrarán las listas nacionales para el Parlasur. Bueno, eso no, porque estaríamos frente a lo que es una ciudadanía calificada, cosa que no existe en nuestro sistema. Pero quedó pendiente una respuesta. Sí, perdón. Sí, volvemos a la primera intervención. Entonces, se las recuerdo con relación... ¿La recuerdan o se la repito? Respecto del artículo 412 del protocolo constitutivo, que establece que los órganos decisorios deben consultar al Parlasur en relación a los proyectos de normas que van a requerir de incorporación por ley en alguno de los estados. El Consejo del Mercado Común a la fecha nunca ha consultado. Consideran que las normas no consultadas bajo este mecanismo pueden tener vicios de anulabilidad por violación de los principios de equilibrio institucional y democrático, como ha sido la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien no basó su decisión en que el Parlamento Europeo sea colegislador. Bueno, es una pregunta bastante compleja, Alejandro, pero en principio yo creo que sí, que podría arguirse de nula una norma de este tipo cuando hay un paso específicamente establecido en el procedimiento, digamos, establecido por los textos del Mercosur y el Parlasur, y ese paso no se cumple. Me parece que podría arguirse una nulidad en ese sentido. Sí, coincido. De todas maneras, la situación interinstitucional o entre los órganos del Mercosur es una situación muy particular, dado que hay poca relación entre ellos. Doy fe que lo que decía aquí la parlamentaria, que en el Parlamento se trabaja muchísimo, se trabaja en comisiones, se trabaja en temas específicos a resolver en la problemática del Mercosur, y cuando de allí salen
nunca tienen, o en la mayoría de los casos, no tienen respuestas necesarias de la institución que debe supervisarlas o darle conclusión. Entonces, no podemos achacar, digamos, que el Parlamento no trabaja, sino que hay un problema de interrelación, que no lo podemos terminar de coordinar y superar, y tiene también que ver con la falta de no poder superar aquel paso de del sistema intergubernamental. Deberíamos tener al menos un órgano como es el Parlamento o como podría ser el Tribunal de Justicia, que tuviera una capacidad superior a la de los estados para poder destrabar cuestiones como las legislativas y como las de solución de controversias. Entonces, hay cosas de base que hay que corregir y sí, evidentemente pueden tener una causal de nulidad, pero dado la situación actual creo que ni siquiera habría que solicitarla porque no hay la interrelación necesaria como puede haber en la Unión Europea respecto a esta temática. Perfecto. No sé si hay alguna otra intervención, alguna pregunta aquí o allí, un comentario. Simplemente un comentario sobre un aspecto que a mí me parece fascinante del Parlasur, que lo distingue de las organizaciones intergubernamentales, precisamente intergubernamentales formadas por los gobiernos. Cuando en los debates en las organizaciones internacionales son debates de país contra país, son intereses nacionales. En cambio en el Parlasur, como los representantes son representantes de los ciudadanos, no necesariamente los debates son Argentina contra Brasil, sino que las alianzas se toman por afinidad política. Entonces podemos ver brasileños y argentinos votando, algunos parlamentarios brasileños, algunos parlamentarios argentinos votando de una forma y otros parlamentarios brasileños y otros argentinos votando en forma distinta. Entonces cruza las líneas nacionales y las decisiones se toman a través de afinidad política, que es algo único desde mi punto de vista. Yo quería también hacer un comentario al respecto, y mi duda es, porque bueno, estoy llena de dudas, que creo que muchos de nosotros también nos pasa, es que cómo vamos a resolver ahora esta representatividad de la que hablábamos, porque en realidad va a haber 3 países que ya no van a estar representando a sus pueblos, sino que va a haber 3 países que van a incorporar a sus parlamentarios designados por los congresos nacionales de cada estado parte. Entonces, ¿hasta dónde encontramos esa representatividad necesaria de los pueblos? Pregunto. Bueno, un comentario. Lo que se hizo también, se extendió la transición hasta el 2030. Sí. En realidad lo que habría que trabajar es cómo se resuelve el tema de salir de la transición, ¿no? Y yo quería hacer un comentario sobre esta cuestión de ese protocolo que se intentó, que en realidad no ha sido ratificado, que en realidad no tiene vigencia, por más que algunos digan que tiene vigencia, no tiene vigencia, no ha sido aprobado por los 4 congresos y tampoco ha sido depositado donde corresponda, que me parece que es en el Paraguay. Y ese protocolo adicional en realidad tiene hasta un problema de factura, un problema de cómo se hizo, porque ni siquiera estuvieron presentes en un mismo lugar los cancilleres que lo firmaron, ¿no? Es decir, hubo una decisión política ahí que no fue transparente. Y me parece que ese es un tema que está pendiente, ¿no? Sí, en realidad es, bueno, digamos, es así tal como lo dice la parlamentaria, pero es cierto que este protocolo, digamos, fue utilizado convenientemente de acuerdo a las circunstancias, porque en el año 2019 fue base, como les dije hoy, para el dictado de esta resolución que dijo, firmamos este protocolo y resulta ser que en virtud de esta digamos, consolidación de este protocolo, que es cierto,
no está vigente, dictamos y decimos no vamos a votar los parlamentarios. Él mismo es hoy utilizado para decir que vamos a poner nuevamente las votaciones directas. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Cuál es la utilización que hacemos de este protocolo, que es cierto, no está vigente, para algún momento nos sirve y para otro no, porque no está vigente? Entonces, a mí la gran duda es esa. ¿Cuál es el manejo de esta legislación, que esté o no vigente, dentro de este régimen democrático? Porque la democracia no es solamente poner la boleta en la urna. La democracia es un sistema de vida, es un sistema de acción política, es un sistema en el cual debemos respetar fundamentalmente los derechos, los derechos, los deberes éticos. Entonces, ¿de qué manera manejamos esto de que alguna vez nos sirve y otra vez no nos sirve? Me parece que ahí está la cuestión. ¿No? A lo que habría que agregar que le concedemos derechos a los ciudadanos en un momento y después se los quitamos. Claro. Una forma absolutamente autoritaria, porque en realidad los derechos que los ciudadanos adquieren bajo ningún punto de vista pueden ser luego restringidos. Eso es norma del derecho internacional, que parece que en el caso de en algunos casos no se registra. Pero después se los devolvemos, porque nos parece oportuno. Ahora le decimos, bueno, ahora pueden votar. Ah. Bueno, entonces ahí hay una Sorprendente, incoherencia difícil de manejar, ¿no? Dice Alejandro Perotti, dado que Paraguay no llamó a elecciones directas en función a la decisión de Cancillería de Cancilleres 2019, que por cierto fue declarada inconstitucional por la Cámara Nacional Electoral, ¿sería factible que el Parlasur consultara al Tribunal Permanente de Revisión sobre la compatibilidad de esa declaración con el protocolo del Parlasur? Yo creo que sí, que sería factible que lo consultaran. Sí, Creo que sí, técnicamente habría que sí. hacer un proyecto. Técnicamente sí, pero claro, habría que... Tendríamos que comprometernos en hacer un proyecto. Y aquí tenemos inclusive parlamentarios aquí presentes, parlamentaria y el parlamentario Abruza, que estaba hace un rato, no sé si se encuentra en este momento también, que son dignos representantes, sin duda alguna. Hay también candidatos al nuevo Parlamento. Esta actividad nos tiene que llamar a votar. O sea, la conclusión, en definitiva, que nosotros sacamos de acá es que estamos entusiasmados, ¿o no? Nos ha cambiado. No era lo mismo antes de las 9 de la mañana, de las 11 de la mañana hoy, que a partir de las 13, en que estamos entregando en tiempo, como dirían en la televisión, entregando en tiempo. La verdad que Carlos Molina del Pozo nos dice que lamentablemente ha tenido que abandonar la sesión porque está con una consulta médica. Le agradecemos a Carlos Molina, sin duda alguna, que siempre participa de todas las actividades que realizamos y además las impulsa enormemente la difusión. Va a participar en la actividad de la tarde, en la presentación del libro que precisamente ha dirigido el doctor Molina del Pozo, y va a hacer la presentación la doctora Bertoni. La verdad que un lujo esta mañana. Nos damos estos lujos siempre nosotros y tenemos esta fortuna de que han sacrificado su tiempo y venir de sus lugares de origen, porque Rosario siempre estuvo cerca, además, y por lo tanto les agradecemos muchísimo que hayan contribuido a este perfeccionamiento. Le agradecemos, por supuesto, también al presidente del colegio, al doctor Lucas Galdeano, por la amabilidad de acoger esta actividad, como lo viene haciendo desde siempre, y haber creado precisamente este Instituto de Derecho de la Integración, a las cátedras, a la facultad, a las instituciones, a ADI, ADEI, Exa Argentina, convocarlos a nuestras siguientes actividades y recuerden, vayan agendando, 6 y 7 de diciembre de 2023 son los famosos encuentros rosarinos de Mercosur, de especialistas en el Mercosur y de Derecho de la Integración. Número ya no sé, 32, 33. 32 los encuentros y 26, 27, 28. El Internacional de Derecho, 28 de Derecho a la Integración.
Están, por supuesto, cordialmente invitados e invitadas a seguir reflexionando acerca de este tema de la construcción de ciudadanía, que es de la mayor importancia, es de una enorme importancia para comprometernos cada vez más en la defensa de la democracia y de los derechos humanos particularmente. Muchas gracias. Hasta la próxima.